la tercera parte aborda el tema el tercer capítulo, el tema de la pragmática universal, que es un antecedente directo de la teoría de la acción comunicativa. Y ya en la última parte abordo propiamente el tema de la racionalidad comunicativa y de la teoría de la acción comunicativa, con algunas alusiones a la ética del discurso y a la teoría habermasiana de la argumentación. El texto tendrá 6 anexos, que son algunos artículos que he escrito previamente y que están relacionados con el tema. El primero es una presentación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. El segundo es sobre los antecedentes de la ética comunicativa en los escritos anteriores. El tercero es una posible aplicación de la acción comunicativa en la pedagogía. El cuarto es una reflexión general sobre el concepto de filosofía de Habermas. El quinto, un artículo sobre la diferencia entre convencer, persuadir y manipular. Y el sexto, una reflexión sobre los 2 usos principales del lenguaje basado en Habermas. Yo previamente había compartido este cuadrito que resume un poco todo la temática que se trabajó en el texto. Entonces, en lo que sigue, voy a irme refiriendo puntualmente a algunos puntos del cuadro. Sí, el cuadro, como ustedes ven, empieza con 2 grandes líneas, la razón teórica y la razón práctica. Y lo relaciono con uno de los primeros textos de Habermas, llamado precisamente Teoría y Praxis, que ha sido una constante pues, en el pensamiento de Habermas, la reflexión sobre la relación entre la teoría y la práctica. Y el cuadro inferior, obviamente, se refiere a la razón práctica. Yo anoto que este cuadro es mayor que el anterior, precisamente porque en la obra de Habermas hay una prioridad en la reflexión sobre la razón práctica. Digamos que la reflexión sobre la razón pura, sobre la epistemología, por ejemplo, la teoría de la ciencia, es apenas un apoyo para lo que a él verdaderamente le interesa, que es el desarrollo, en primer lugar, de la epistemología de las ciencias del espíritu, o como él las llamaba, ciencias histórico-hermenéuticas, y en segundo lugar, el desarrollo de la pragmática formal y de la teoría de la acción comunicativa. Entonces, voy con el primer cuadrito. El primer cuadrito empieza con el concepto de trabajo. Uno de los primeros escritos de Habermas se llama Trabajo e Interacción, donde él toma los conceptos de trabajo e interacción en la línea de Hegel y Marx. El concepto de trabajo, obviamente, vinculado con la razón teórica o razón pura. Y el concepto... Perdón, profesor, no está compartiendo la pantalla. No estamos viendo el cuadro. Ok. Sí, yo sí lo estoy viendo. Yo creo que es la persona que no la pero yo sí lo estoy viendo. Yo también lo estoy viendo. Yo igualmente la estoy viendo. Está sí, activado. La mayoría la estamos viendo. Ok, apaguen su micrófono, entonces el problema no es personal. ¿Cómo lo resuelves? Debe tocar el siguiente dispositivo porque usted está en 2 dispositivos. En uno se escucha el audio y en el otro se ve la pantalla. Sí, tuvimos que hacerlo así porque al comienzo no se escuchaba bien. El dispositivo del audio es solamente el teléfono y el computador tiene la presentación. Sí, para que el chico lo busque de pronto por el otro dispositivo. Ok. Bueno, continúo. Trabajo allí se refiere en general a toda la relación del ser humano con la naturaleza, ¿sí? Lo que él va a explicar en Conocimiento e Interés, tanto en la lección inaugural del 64 como en el libro del 68, es que el trabajo se desarrolla a partir de un interés técnico. Lo que está de fondo en esta reflexión
de Habermas es la disputa contra el positivismo y contra la idea que habían acuñado los positivistas y que pulió mucho más Weber, de que la ciencia tenía que ser neutral respecto al mundo de los valores. Habermas cambia, digamos, un poco los términos de la pregunta y no habla de valores, sino de intereses. La ciencia no es neutral respecto a los intereses porque el ser humano tiene interés en conocer, ¿sí? Entonces tiene un interés técnico para conocer la naturaleza, un interés práctico para conocer la sociedad y un interés emancipativo que luego ampliaré un poco más, que tiene que ver con la búsqueda de la liberación, de la autonomía y la libertad. Bueno, ese interés técnico permite desarrollar las ciencias que Habermas llama empírico-analíticas. Nosotros llamamos las ciencias naturales, pero el concepto de analíticas pues incluye también las matemáticas y la lógica, además de las ciencias naturales, es decir, formales y naturales, quedan allí como ciencias empírico-analíticas. En la lección inaugural, Habermas hace, y en el libro también, una crítica a un texto de Husserl de los años 30, creo que del 33, de la crisis de las ciencias europeas, en el cual Husserl hace digamos, un diagnóstico del estado de las ciencias y concluye que las ciencias ya no están al servicio de la vida y que por lo tanto habría que volver al concepto de interés puro del pensamiento griego. Que Habermas hace una crítica y muestra cómo el diagnóstico de Husserl es acertado, pero la solución que propone no es un avance, queda enmarcada en la misma problemática que quiere superarse. La crítica al positivismo no es solo a los clásicos del positivismo, desde Comte hasta Stuart Mill y el neopositivismo lógico. Habermas incluso encuentra rezagos de pensamiento positivista en Marx, en el Capital de Marx, en la psicoanálisis de Freud y en la reflexión de Nietzsche. Digamos, uno diría que para Habermas es como si ninguno de estos pensadores hubiera escapado a la ola del positivismo, entre otras cosas en la característica de plantear un solo modelo de ciencia o imitar el modelo de las ciencias naturales, buscar leyes en la historia del mismo talante que las leyes de la naturaleza, ¿sí? O la esperanza de Freud de encontrar en la anatomía y en la fisiología el aparato psíquico, el yo, el ello y el superyo. En Nietzsche, Habermas también encontrará ese problema, esa concepción positivista de la ciencia. Bueno, y hay una primera aproximación a la teoría de sistemas de Parsons y Luhmann, a la cual él luego le dedicará mucho espacio en la teoría de la acción comunicativa. En esta época, pues, además de conocimiento e interés, se publica un texto muy interesante que es Ciencia y técnica como ideología. ¿Sí? Allí Habermas va a seguir una intuición de Marcuse. De hecho, el texto está escrito en homenaje a Marcuse en sus 70 años, e intentará demostrar que en el siglo XX, en las sociedades del capitalismo avanzado, la ciencia y la técnica empiezan a cumplir funciones ideológicas de justificaciones del ejercicio del poder y sobre todo en la forma de la tecnocracia. Más adelante ampliaré algunos de estos puntos. Bueno, la siguiente, un resumen que plantea Raúl Gavás, en español, que escribió uno de los primeros libros sobre el pensamiento de Habermas, que resume qué son esos intereses del conocimiento. Dice, en primer lugar, son funciones de un yo que se acomoda a las condiciones externas por el aprendizaje, que se ejercita en la comunicación mediante procesos de formación educativos y que edifica la identidad en el conflicto entre tendencias naturales, biológicas, libidinales y coacciones sociales. Allí se ve un poco la influencia de Freud. Y en segundo lugar, los intereses del conocimiento aseguran la existencia de la especie humana mediante el trabajo,
la convivencia o interacción social y la identidad del yo. Este cuadrito, permítame un minuto, yo bajo de acá para admitir los que acaban de llegar. Bueno, están llegando demasiada gente retrasada. En este cuadro se enumeran algunas características de esos tres intereses del conocimiento. Se forman en los medios del trabajo, el lenguaje y el dominio. Dominio, un concepto que Habermas entiendo que retoma de Max Weber. Otros dicen el poder político. Él prefiere hablar en este caso de dominio. Desarrollan las categorías del saber, las informaciones en las ciencias empírico-analíticas para el interés técnico, las interpretaciones en las ciencias histórico-hermenéuticas para el interés práctico, y los análisis, en el sentido que la palabra análisis tiene en el psicoanálisis. Ese sentido que Habermas ve compartido por la crítica a las ideologías de Marx y por el concepto filosófico de autorreflexión, principalmente en los clásicos alemanes, sobre todo en Fichte, y muestran su eficacia o eficiencia social en el desarrollo de las fuerzas de producción, en el desarrollo de las tradiciones culturales y en las legitimaciones del dominio o del poder. Entonces, las ciencias empírico-analíticas, dice Habermas, en ellas la verdad es que no son las proposiciones básicas lo que reflejan los hechos en sí, sino que traen a expresión nuestros éxitos o fracasos al operar con la naturaleza. Podríamos decir que los hechos y las relaciones entre los hechos se captan descriptivamente, pero este modo de hablar no debe ocultar que los hechos y experiencias científicas relevantes se constituyen como tales, merced a una organización previa a nuestra experiencia en el círculo de funciones de la acción instrumental. Entonces, la idea de que los hechos científicos son construidos creo que es clara para todo el que se haya aproximado a la epistemología, pero me interesa que él aquí, ya desde el 64-65, está usando los conceptos, por ejemplo, como acción instrumental o acción comunicativa, que solo serán plenamente desarrollados en los años 80 en la teoría de la acción comunicativa. El segundo cuadrito, el cuadro inicial, que se refiere a la razón práctica, se refiere entonces, es decir, a las relaciones de los seres humanos entre sí. A partir de este interés se desarrollan las ciencias histórico-hermenéuticas, que nosotros llamamos también ciencias del espíritu, ciencias sociales y humanas, en fin. Y el medio fundamental allí es el lenguaje, que él a veces lo menciona como la interacción simbólica o la interacción lingüísticamente mediada. Ya desde los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70, Habermas empieza a usar el concepto de competencia comunicativa, porque en esa época él anda también estudiando a Noam Chomsky para fundamentar ese concepto de competencia que luego va a abandonar. La investigación hermenéutica abre la realidad ya por el interés de conservar y ampliar la intersubjetividad de una posible comprensión de la acción. La comprensión de sentido dirige su estructura hacia el posible consenso de los actuantes en el marco de una autocomprensión transmitida. A esto lo llamamos, a diferencia del técnico, el interés práctico del conocimiento. Entonces, allí aparecen ya conceptos claves como la comprensión y la búsqueda de un posible consenso. El tercer interés es el interés emancipativo. Allí, como les dije, Habermas fundamenta este interés en tres campos teóricos: en la crítica a las ideologías de Marx, en el sentido en que se supone que aquel que toma conciencia de que lo que creía realmente es una ideología, una falsa explicación de la realidad, empieza a emanciparse de esa manera de pensar. Y algo semejante sucedería en el diálogo psicoanalítico, donde se espera que el que está siendo tratado
por el psicoanálisis, llegue a tomar conciencia de las causas de sus perturbaciones y con esa toma de conciencia empiece a liberarse de esa situación traumática. Pero el concepto posiblemente más fuerte para Habermas por su formación filosófica es el de autorreflexión. Yo diré más adelante que este concepto de autorreflexión va a ser abandonado por Habermas pues, como fundamento del interés, porque pertenece a lo que él va a criticar luego, que es la filosofía de la conciencia, ¿sí? Bueno, también agrego al lado del interés emancipativo el texto de Historia y Crítica de Opinión Pública, o realmente el título original era La transformación estructural de la esfera de lo público, que Gustavo Gili pues, vio que vendía más como opinión y no como esfera pública, que es un estudio muy detallado de cómo se formó el concepto de lo público y lo privado en la sociedad burguesa, de cómo se fue formando la noción de opinión pública a una opinión pública y finalmente con el desarrollo de los medios masivos de comunicación, cómo esa opinión pública empezó a ser manipulada, como lo que existe para los años 60, cuando él está publicando el libro, es un predominio de una opinión pública manipulada. Más adelante, en la reedición del libro, él va a hacer algunas ampliaciones para decir que posiblemente los medios de comunicación actuales, como la red, ofrecen algunas oportunidades de democracia, pero siempre con el peligro de que permanezca la manipulación. Sobre el concepto de autorreflexión, crítica y emancipación, traigo esta cita. Dice, una ciencia social crítica se esfuerza por examinar cuándo las proposiciones teóricas captan legalidades invariantes de acción y cuándo captan relaciones de dependencia fijadas ideológicamente, pero que son susceptibles de cambio. Mientras este sea el caso, la crítica a las ideologías, lo mismo que el psicoanálisis, cuentan con que la información de nexos legales desencadena un proceso de reflexión en los afectados. Con ello, el estadio de conciencia reflexiva que caracteriza las condiciones iniciales de semejantes leyes puede ser cambiado. El marco metodológico que establece el sentido de validez de esta categoría puede explicarse con el concepto de reflexión. Esta libera al sujeto de la dependencia de poderes hipostasiados. La reflexión está determinada por un interés cognitivo emancipatorio. Las ciencias críticamente orientadas lo comparten con la filosofía. Entonces, dos observaciones más. Una es que Habermas liga la autorreflexión con la liberación, con la emancipación. Un poco el eco de esa vieja dictón evangélico de que la verdad os hará libres. Pero aquí la verdad a la que yo llego por autorreflexión. Y en segundo lugar, la necesidad que él tuvo en el momento de introducir este concepto era porque las mismas ciencias sociales y humanas, lo mismo que las ciencias naturales, podían ser usadas por el poder como herramientas de dominio. Y solo si fueran guiadas por el interés emancipativo, ellas verdaderamente serían unas ciencias orientadas crítica y liberadoramente. Estas 5 tesis resumen un poco la idea de los intereses del conocimiento. Primero, son realizaciones del sujeto trascendental que tienen su base en la historia natural del género humano, ¿sí? Habermas es marxista y darwiniano hasta cierto punto, por lo tanto, el sujeto trascendental kantiano, que es ahistórico, él tiene que ligarlo a la historia natural del género humano, como lo haría Marx. Segundo, el conocer es instrumento de la autoconservación en la misma medida en que trasciende la mera autoconservación. Esto quiere decir, en general, que el ser humano es una especie animal a la que no le basta con sobrevivir, sino que siempre se hace una idea de la buena vida, ¿sí? Va más allá de la mera autoconservación. Tercero, los intereses se constituyen en el elemento medio del trabajo, el lenguaje y la dominación, como ya mencioné. Cuarto, en la fuerza de la autorreflexión, el conocimiento y el interés son uno, ¿sí? Se supone que el conocimiento de las ideologías
libera el conocimiento de los traumas, libera, en fin, el conocimiento de lo que nos ha engañado, permite liberarse de ello. Y quinto, la unidad de conocimiento e interés se acredita en la dialéctica que reconstruye lo reprimido, rastreando las huellas del diálogo suprimido. Esta es una tesis un poco abstracta que parece aludir a una idea de cómo abordar la historia del conocimiento, entendiendo que esa historia del conocimiento se ha construido en una dialéctica en la que ha habido represión, ha habido voces que no son escuchadas, ha habido diálogos reprimidos o suprimidos. Bueno, paso a lo que es la segunda línea del cuadro inicial, donde hablo del giro lingüístico pragmático. En los años 60, Richard Rorty publicó un libro, una recopilación de artículos de varios filósofos, a la que tituló El giro lingüístico de la filosofía contemporánea. Habermas se acoge a esa idea de giro lingüístico, pero le agrega inmediatamente la idea de pragmático. ¿Sí? Yo tengo un poco la idea de que la filosofía del lenguaje del siglo XX se desarrolló empezando con reflexiones de carácter sintáctico, lo que fue Frege, Russell, el primer Wittgenstein, en fin, y que luego hubo un periodo semántico en los años 30, sobre todo en el clásico trabajo de Tarski sobre la definición semántica del concepto de verdad, y finalmente, a partir del trabajo del segundo Wittgenstein y del trabajo de Austin en la teoría de los actos de habla, empieza propiamente el momento pragmático. Pragmático allí entonces alude a los estudios de la práctica del lenguaje como los actos de habla, pero también al enfoque pragmatista de Charles de Peirce. Aprovecho aquí de una vez para anunciar la importancia de la influencia de Karl Otto Appel. Karl Otto Appel es colega de Habermas, algunos lo consideran también miembro de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, pero tanto la teoría de los intereses del conocimiento como el giro pragmático, como más adelante la ética comunicativa, son trabajos que Habermas ha desarrollado en colaboración íntima con Karl Otto Appel. ¿Sí? Bueno, yo he tratado de responderme qué motivó a Habermas a asumir este giro lingüístico pragmático en su trabajo. Y anoto las tres razones que están allí en el cuadrito. Primero, toma distancia frente al proyecto de Marx. Sobre todo, él va a cuestionar que sea posible, ya después de, por ejemplo, la miseria del historicismo de Popper, defender una filosofía de la historia, en el sentido filosófico de una filosofía de la historia que debería decir cuáles son las leyes que permiten decir de dónde viene y para dónde va la historia, como lo pretendió Marx. Habermas empieza a separarse de apoyar esa tesis marxista. En segundo lugar, en 1948, Horkheimer y Adorno, fundadores de la Escuela de Frankfurt, publicaron el libro Dialéctica del Iluminismo o Dialéctica de la Ilustración, en los que hacen un balance muy pesimista del desarrollo de la razón occidental, prácticamente acusándola de volverse ella misma mítica y denunciando la hegemonía de la racionalidad instrumental. ¿Sí? Horkheimer escribirá ensayos sobre este concepto de razón instrumental, pero Habermas no comparte las conclusiones de este texto de Horkheimer y Adorno. Él considera que no se puede reducir la razón a la mera racionalidad instrumental, teleológica instrumental, que por lo tanto no se puede renunciar a la razón por el hecho de que un uso de ella haya llevado a problemas como los que conocemos hoy en día con el desarrollo de la ciencia y la técnica.
Otto Appel, sabrán algunos, fue el traductor, ha sido el traductor de la obra de Peirce al alemán y motivó a Habermas sin duda a leer a Peirce. De hecho, Habermas estuvo varios años en Norteamérica estudiando los archivos de Charles Sanders Peirce. Entonces, esas tres me parecen a mí son las principales razones que motivaron que Habermas abandonara parcialmente su teoría de los conocimientos, de los intereses del conocimiento, y empezara a plantear otra propuesta, que sería la propuesta de la pragmática universal. En esta época, Habermas usa mucho el concepto de ciencias reconstructivas. Él quiere mostrar que hay una manera de hacer ciencia que no es la opción deductiva o inductiva, o ciencia empírica inductiva o ciencia formal deductiva. Él dice que autores como Chomsky, cuando desarrolla su lingüística, y Piaget, cuando desarrolla su teoría de evolución del conocimiento humano, están haciendo un enfoque reconstructivo. Chomsky parte de un hecho ya, y es que los seres humanos hablan. Y Piaget parte de un hecho, y es que los seres humanos conocen el mundo. Entonces, las ciencias reconstructivas lo que tratan es de reconstruir cómo es que el ser humano puede hablar y entenderse, cómo es que el ser humano puede conocer el mundo. Bueno, en ese orden de ideas, él propone en 1976 su concepto de pragmática universal, que enseguida ampliaré. En esa teoría, la pragmática universal va a hacer uso de la teoría de los actos de habla y va a acuñar un concepto que va a permanecer luego en su obra, que es la situación ideal de habla. Más adelante la definiré, pero adelanto que la situación ideal de habla tiene un poco que ver con el modelo del diálogo socrático, aquel diálogo en el cual los individuos están preocupados únicamente por encontrar el mejor argumento, qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la belleza, y no por defender a ultranza posiciones personales. Más adelante entonces volveré sobre la situación ideal de habla. Y también acuña en este trabajo sobre pragmática universal, que está publicado en Teoría Sociocomunicativa, complemento de estudios previos, acuña su teoría de las pretensiones universales de validez. Él considera que cuando hablamos, por ejemplo, sobre el mundo objetivo, planteamos una pretensión de verdad, ¿sí? En el mundo social, en el mundo de las normas sociales, una pretensión de rectitud. Cuando expresamos nuestros puntos de vista personales, subjetivos, una pretensión de veracidad. Y cuando explicamos un texto o un fenómeno simbólico, una pretensión de inteligibilidad. Lo interesante es el adjetivo de universales. Él no está diciendo que haya una verdad universal o una rectitud universal. Está diciendo que todos los seres humanos de algún modo buscan lo verdadero, lo recto o la veracidad, independientemente de la cultura, de la lengua o de la época en que estemos hablando. Quiero comparar estas dos definiciones de la pragmática universal. Leo primero la del lado derecho, la de 1970, que dice, perdón, la pragmática universal sirve a la reconstrucción de un sistema de reglas que un hablante competente ha de dominar para cumplir ese postulado, el de la simultaneidad de comunicación y metacomunicación. Que podemos hablar y hablar sobre el hablar. El lenguaje cotidiano tiene la particularidad de que es autorreflexivo, permite hablar sobre sí mismo. A eso se refiere él con metacomunicación. Y la pragmática universal tiene la forma de una teoría de la competencia comunicativa. Su tarea es reconstruir el sistema de reglas conforme a los que los hablantes competentes colocan o sitúan oraciones y emisiones. Y en el 76 dice que la tarea de la pragmática universal será identificar y reconstruir
las condiciones universales del entendimiento posible, que las condiciones que hacen posible para toda la humanidad entenderse entre ellos. Es decir, los presupuestos universales de la acción comunicativa. Entonces, insisto, está usando ya el concepto de acción comunicativa en el 76, aun cuando el libro Teoría de la Acción Comunicativa aparece en el 81. Habermas considera que otras formas de acción social, la lucha, la competencia y el comportamiento estratégico, pueden considerarse como derivados de la acción orientada al entendimiento, la acción comunicativa, que será analizada en la forma de actos de habla explícitos, excluyendo las acciones no verbalizadas y las manifestaciones expresivas o corporales. Bueno, decía que un concepto fundamental de esta pragmática que permanecerá luego en la teoría de la acción comunicativa es la situación ideal de habla. Definida así, situación ideal es la situación de habla en la que las comunicaciones no solamente no vienen impedidas por influjos externos contingentes, poco tiempo, afán de tomar una decisión, en fin, sino tampoco por las coacciones que siguen de la propia estructura de la comunicación. La situación ideal de habla excluye las distorsiones sistemáticas de la comunicación, ¿sí? La mentira, el engaño, bueno, la ideología en general, y la estructura de la comunicación deja de generar coacciones solo si para todos los participantes en el discurso está dada una distribución simétrica de las oportunidades de elegir y ejecutar actos de habla. Entonces, esta idea de que todos los participantes han de tener igual oportunidad de elegir y ejecutar actos de habla será retomada luego como un principio en la ética del discurso. Bueno, amplío un poco la idea de las pretensiones universales de validez, ¿sí? La verdad, por ejemplo, se da en un modo de comunicación cognitivo, usa un tipo de acto de habla constatativo y su tema es el contenido proposicional del acto de habla, que es lo que se puede evaluar como verdadero o falso, de acuerdo con la teoría de John Searle, por ejemplo. La rectitud o adecuación se da en un modo de comunicación interactivo, el tipo de habla son los actos de habla regulativos y el tema que abordan son las relaciones interpersonales. Mientras que la veracidad pertenece a un modo de comunicación expresivo y el tipo de habla es el representativo. Searle lo llama actos de habla representativos. A mí me gustaría más que llamaran expresivos simplemente. El tema es que ellos permiten ver claramente la intención del hablante. Entonces, todo hablante competente tiene en principio la posibilidad de elegir unívocamente un modo, porque en cada acto de habla tiene que entablar 4 pretensiones de validez, de modo que pueda dar preferencia a una entre 3 de esas pretensiones universales de validez para tematizar un componente del habla. Explico un poco aquí una idea. Para Habermas, las pretensiones de validez no son exclusivas de un acto de habla. No es que la verdad sea exclusiva de los cognitivos, no. Siempre que hablamos, ponemos en juego las 4 pretensiones de validez, pero del mundo social, estamos del mundo subjetivo. Bueno, de los años 70 es este texto también la reconstrucción del realismo histórico. Anoto aquí algunos conceptos que son permanentes en esta reflexión de Habermas. La búsqueda de una comunicación libre de dominio, que está implícita en la situación ideal de habla. Nadie puede obligarte a creer algo, a aceptar una tesis, ni nadie puede impedirte exponer tu punto de vista. Eso es un ideal que se ha recogido, repito, en la ética del discurso. La teoría consensual de la verdad, él dedica varios textos al concepto de verdad y finalmente pues él se decide por el concepto peirciano, que Peirce lo pensaba para la verdad del trabajo de la ciencia, pero Habermas lo generaliza para la verdad en general. ¿Sí? Es decir, es verdadero
aquello de lo cual la comunidad de hablantes, Peirce decía la comunidad de investigadores, a ver, me dirá, la comunidad de hablantes acuerdan considerar verdadero. Bueno, publica La lógica de las ciencias sociales, La reconstrucción del materialismo histórico y algunos textos sobre la democratización de la educación superior y sobre la desobediencia civil. Enseguida adelantaré un poco esa idea de reconstrucción, como la entiende él, en el materialismo histórico. Dice él, reconstrucción significa, en nuestro contexto, en el libro Reconstrucción del materialismo histórico, que se procede a desmontar una teoría, la teoría de Marx, y luego recomponerla en forma nueva con el único objeto de alcanzar mejor la meta que ella misma se ha impuesto. Ese es el modo normal de habérnoslas con una teoría que en algunos puntos necesita revisión, pero cuya capacidad estimulante dista mucho de estar agotada. Entonces, mi opinión personal es que ese intento de Habermas de reconstruir el materialismo histórico fue luego abandonado. ¿Sí? Fue abandonado por las razones que mencionaba antes, porque lleva implícito una idea de filosofía de la historia que a él ya no le parece defendible. Además, esa reconstrucción es muy interesante porque él se apoya allí en el trabajo antropológico de Maurice Godelier. Él considera que Marx y Engels no tenían suficiente datos de las ciencias sociales como la antropología, pero que en el siglo XX ya existen y se podría incluir ese enfoque de la antropología estructural, pero sobre todo, él aquí intenta aplicar la teoría de Kohlberg, del desarrollo del criterio moral y extrapolarlo, hacer homología con diferentes etapas que pasarían las sociedades humanas en sus sistemas normativos. Es un trabajo interesante, pero que, repito, a mí me parece que Habermas finalmente lo abandonó. Entonces paso ahora a la tercera parte, a la tercera columna del cuadro inicial, para hablar de la teoría de la acción comunicativa. En la foto ven la primera edición de Taurus, que era en 2 tomos, y la nueva edición que hizo Trotta, que juntó los 2 tomos en uno solo. En esta teoría de la acción comunicativa va a ser importante entonces distinguir tipos de acciones. Él va a distinguir 4 tipos de acciones, distinguir los mundos en los cuales esas acciones se realizan y el discurso que las ciencias desarrollan a partir de ese tipo de acción en ese mundo específico. La primera forma de acción es la acción teleológica. Él dice que el concepto de acción teleológica pues, viene desde Aristóteles, ¿sí? Pero él, digamos, la desglosa en 2 variantes: la acción teleológica instrumental y la acción teleológica estratégica. Olvidaba mencionar, esta acción se realiza en el mundo objetivo. Él define a veces el mundo objetivo simplemente como la totalidad de los estados de cosas, que es una definición que hacían los filósofos analíticos. La totalidad de los estados de cosas, el mundo observable, el mundo descriptible, el mundo palpable, es el mundo objetivo. Entonces, en ese mundo actuamos de manera teleológica instrumental cuando un individuo necesita trabajar, cultivar tomates, por ejemplo, ¿sí? Y actuamos de manera teleológica estratégica cuando es necesario tomar en cuenta a otros actores para lograr nuestro objetivo. Todos sabrán que el concepto de estrategia viene del lenguaje militar griego, a la vez tomado de los etruscos, y que el estratega era el jefe militar. Habermas estaba haciendo analogía, entonces, con el concepto de estrategia que ya se amplió luego a estrategias políticas, estrategias comerciales, estrategias pedagógicas, etc. Y en todas ellas, pues se da la misma característica. La característica de que
deben, perdón, la característica de que toda estrategia supone que aunque uno solo se trace el objetivo, necesita el concurso de muchos más para lograrlo. Esos otros serán usados a veces simplemente como medios, como herramientas para el logro del que pretendió el objetivo. El capitán decide hay que tomarse una ciudad y los soldados son parte de las herramientas que él tiene para lograr el objetivo de tomarse la ciudad. Bueno, la acción teleológica para Habermas permite desarrollar un discurso teórico. Entonces, a todos los discursos científicos de las ciencias, a todo discurso científico en general, Habermas lo va a llamar aquí discurso teórico. Y el discurso teórico busca una pretensión de validez, que es la verdad proposicional, en el caso del discurso meramente teórico, y la eficacia técnica cuando se trata de buscar estrategias que sean eficaces para lograr los objetivos. De ciencia y tecnología están abarcadas aquí en la búsqueda de verdad proposicional y eficacia técnica. En la distinción entre explicar y comprender de la hermenéutica, este es un discurso explicativo, mientras que la acción, el discurso práctico que veremos enseguida, es un discurso comprensivo. Entonces, el segundo tipo de acción se desarrolla en el mundo social. Habermas acuña, refuerza el concepto de mundo social simplemente acudiendo a los sociólogos modernos, especialmente a Emilio Durkheim. Así se puede entender la sociedad como el conjunto de normas que hemos construido a partir del medio del lenguaje. Entonces, la acción que desarrollamos en el mundo social la llama acción regulada por normas. El discurso es un discurso práctico que está en pos de la pretensión de verdad llamada rectitud. ¿Sí? Se trata de evaluar si las normas existentes o las normas propuestas son verdaderamente dignas de ser admitidas universalmente por su rectitud. Esta reflexión dará lugar más adelante a la ética del discurso y años después a la teoría del derecho. Allí en la imagen ven ustedes Conciencia Moral y Acción Comunicativa, donde se desarrolla la ética del discurso, y los ensayos sobre moralidad y eticidad que amplían esta temática. El tercer tipo de acción que incluyo de una vez en este cuadro es la acción dramatúrgica. El concepto de acción dramatúrgica lo acuña Habermas inspirado en los trabajos de Erving Goffman, un sociólogo que estudió el teatro en Norteamérica y acuñó la tesis de que todos en la vida cotidiana somos actores. El libro de Goffman se titula La presentación de sí mismo en la vida cotidiana. Últimamente es muy leído por los teóricos que estudian cómo se forma el etos en el discurso. Pero Habermas lo utiliza acá para definir el concepto de acción dramatúrgica. La acción dramatúrgica se expresa desde nuestro mundo subjetivo, que él define como aquel al cual cada uno de nosotros tiene un acceso privilegiado, qué pienso, qué siento, qué me motiva, qué me da rabia, etcétera, mi mundo subjetivo, y permite un tipo de discurso, a diferencia del discurso teórico y el discurso práctico, él lo llama ya no discurso, sino crítica terapéutica. La diferencia entre el concepto de discurso y el de crítica es la pretensión de universalidad. Él habla de los discursos cuando hay una pretensión de universalidad, pero habla de críticas cuando la pretensión no es de universalidad, sino de veracidad. Y la veracidad no sería una pretensión, en este caso universal, tal vez porque él considera que la subjetividad de los humanos no es la misma en cada cultura.
por lo tanto la forma de ser veraz variaría de una cultura a otra. Bueno, y en cuarto lugar está la acción comunicativa, también en relación con el mundo subjetivo, el desarrollo de la crítica estética. Esta es una parte de la teoría de Habermas que me parece que habría que plantear de otro modo, porque a diferencia de Kant, en el cual todavía la estética aspira a alguna forma de universalidad, Habermas parece ligar la estética a la subjetividad, o por lo menos a los valores culturales que en principio no son universales, sino típicos de cada cultura. Entonces, allí la pretensión de veracidad que se tiene, la autenticidad, se busca en la crítica estética que los valores que se expresan culturalmente, arte, poesía, culinaria, en fin, sean auténticos para una cultura determinada. Y seguiría la acción comunicativa de la que hablaré enseguida. Este cuadrito, entonces, ya nos relaciona las 5 formas de argumentación: discurso teórico, discurso práctico, crítica estética, crítica terapéutica y discurso explicativo, con las emisiones o manifestaciones problemáticas que, sobre las que se tematizan, se hacen tema de discusión en cada discurso. Entonces, el discurso teórico, lo cognitivo instrumental; en el práctico, lo práctico moral; en la estética, lo evaluativo; y en la terapéutica, lo expresivo. Olvidaba mencionar que el concepto de crítica terapéutica está inspirado también en el psicoanálisis. El discurso explicativo no se refiere a una manifestación específica porque se aplica a todas las anteriores. Y allí están las 4 pretensiones de validez: la verdad de las proposiciones, la eficacia de las acciones, la rectitud de las normas, la adecuación de los estándares de valor, la veracidad de los sujetos en su expresión y la inteligibilidad de los productos simbólicos. Voy a pasar a la siguiente porque no quiero quedarme corto con el tiempo. Bueno, creo que este cuadro repite un poco la información que ya he dado, entonces lo voy a saltar. Bueno, Habermas, después de desarrollar la teoría de acción comunicativa, escribió, como les dije, La ética del discurso, Conciencia moral, acción comunicativa, y algunas reflexiones de carácter político. Esta quería poner acá y me equivoqué: Facticidad y validez. Propuse un texto posterior, Facticidad y validez, que es donde él desarrolla su teoría del Estado de Derecho, su propuesta del patriotismo constitucional y su defensa de la democracia deliberativa. Un tema que es central a la teoría de la acción comunicativa es la tesis de que el mundo de la vida, un concepto que él retoma de Husserl modificándolo, el mundo de la vida, que es el trasfondo de la acción comunicativa, que es lo que ya damos por sabido en la interacción cotidiana. Ese mundo de la vida en las sociedades contemporáneas está siendo colonizado por los subsistemas de acción racional con respecto a fines, es decir, por los subsistemas de acción estratégica, principalmente el subsistema burocrático del Estado y el subsistema económico del capital. Él considera que la política y el capital, digamos, invaden abusivamente, colonizan el mundo de la vida en la sociedad contemporánea. Por esta misma época se da el debate que suscitó Jean-François Lyotard con la publicación de su ensayo sobre la condición posmoderna, en el cual pues él daba el acta de defunción de la modernidad y de los discursos emancipadores que se basaban en los ideales de la Ilustración. Habermas se opone a esa teoría de la posmodernidad
un concepto que entre otras cosas fue acuñado en la arquitectura, en el arte, y que luego Lyotard lo acuñó para la filosofía. Y más bien el esfuerzo de Habermas será tratar de explicar, principalmente apoyándose en el trabajo de Max Weber, tratar de explicar cómo se ha desarrollado la modernización en las sociedades contemporáneas. Modernización, no confundirla con modernismo. Y Habermas, obviamente, entonces se constituye en un defensor de la modernidad que él identifica con los ideales de la Ilustración, es decir, los ideales de, primero, la tricolor, libertad, igualdad, fraternidad, justicia social, Estado democrático de derecho, etc. Para él todo esto hace parte del proyecto de la modernidad. La primera respuesta que él dará a Lyotard en los posmodernos es un pequeño ensayo que se llama La modernidad, un proyecto inconcluso, es decir, un proyecto que no hemos sabido terminar todavía, y luego escribirá un libro llamado El discurso filosófico de la modernidad, en el cual hace un repaso de la filosofía moderna después de Kant, para defender la tesis de que el discurso postmoderno realmente es una continuación de las tesis de Federico Nietzsche, de la crítica de Nietzsche a la razón occidental, y que todos los postmodernos, y él va a meter allí en ese saco desde Adorno y Horkheimer hasta Derrida, Foucault, Deleuze, Castoriadis, en fin, a todos los que él considera neo-nietzscheanos como postmodernos, y hará una crítica bastante fuerte a las tesis de estos pensadores. Esta nota la redacté para aclarar algunos punticos. Habermas desde los 70 declaraba que era necesario volver sociológica a la filosofía y hacer que a la filosofía, hacer filosófica a las ciencias sociales. Mucha gente entonces, como decía, Habermas era más sociólogo que filósofo, más filósofo que sociólogo, pero creo que él le interesaba era la interacción de las dos disciplinas. En Durkheim encontrará los elementos para sustentar la acción regulada por normas y la teoría del mundo social como un mundo normado y normativo. En Parsons, la noción de sistema, pluralizada como sus sistemas de acción racional con respecto a fines, pero es en Weber donde Habermas hallará motivos conceptuales y metodológicos para abordar conceptos como acción social, racionalidad medio fines, modernización social y racionalización de la sociedad, de la ciencia y de la moral, del derecho, se me olvidó decir. Habermas distingue la modernización de las instituciones y de las condiciones infraestructurales de la sociedad de la modernidad como un proyecto que se expresó en la Ilustración y que va ligado a las ideas de la opinión pública crítica, de los derechos humanos que aspiran a la universalidad, de la justicia social, del Estado de Derecho y al respeto a la libertad de expresión. Tal proyecto, como ya dije, considera Habermas, está inconcluso y no puede darse por terminado. Bueno, en esta cita dice Habermas, la especie humana se ve así desafiada por las consecuencias socioculturales no planificadas del progreso técnico mismo, no solo a conjurar como ya lo ha hecho su destino social, sino también a aprender a dominarlo. Pero a este desafío de la técnica no podemos hacerle frente únicamente con la técnica. Lo que hay que hacer más bien es poner en marcha una discusión políticamente eficaz que logre poner en relación de forma racionalmente vinculante el potencial social de saber de la ciencia y la técnica y nuestro saber y querer prácticos ilustrados por las ciencias sociales. Dice en el 68, en Ciencia y Técnica como Ideología, dice, la acción comunicativa que se orienta de conformidad con un sentido articulado lingüísticamente y que presupone la interiorización de las normas, se ve disuelta cada vez más
con más amplitud por formas de comportamiento condicionado. Las sociedades industriales avanzadas parecen aproximarse a un tipo de control del comportamiento dirigido más bien por estímulos externos que por normas. La reacción indirecta por estímulos condicionados ha aumentado sobre todo en los ámbitos de la aparente libertad subjetiva, en el comportamiento electoral, donde creemos que votamos libremente, en el consumo y en el uso del tiempo libre. La asignatura psicosocial de la época se caracteriza menos por la personalidad autoritaria, que denunciaron algunos psicoanalistas, que por la destrucción del superego, del superyo, y por la ausencia de normas, por la carencia de normas sociales. Bueno, paso por fin ya a hablar en la introducción. Habermas sintetiza de este modo lo que pretendió hacer en los 2 tomos de la acción comunicativa, de la teoría de la acción comunicativa. Dice, permite acceder a 3 complejos temáticos que se ensamblan entre sí. Se trata en primer lugar de un concepto de racionalidad comunicativa, que he desarrollado con el suficiente escepticismo, pero que es capaz de hacer frente a las reducciones cognitivo-instrumentales que se hacen a la razón teleológica instrumental. Habermas dice, pues entonces enfrentémosle la racionalidad comunicativa, ¿sí? La racionalidad práctica. En segundo lugar, de un concepto de sociedad articulado en 2 niveles, que asocia los paradigmas de mundo de la vida y sistema, y no solo de forma retórica. Es decir, que ese modelo de sociedad como mundo de la vida y sistemas le permite a Habermas explicar muchos aspectos del funcionamiento de la sociedad. Y finalmente una teoría de la modernidad que explica el tipo de patologías sociales que hoy se tornan cada vez más visibles, mediante la hipótesis de que los ámbitos de acción comunicativamente estructurados quedan sometidos a los imperativos de sistemas de acción organizados formalmente que se han vuelto autónomos, ¿sí? Es decir, la economía se ha vuelto un sistema relativamente autónomo y, como él dice, invaden el mundo de la vida y de allí surgen para él las patologías de la modernidad. O sea que él es consciente de que la modernidad tiene muchos problemas, pero no se resuelven ni por medios técnicos ni abandonando la razón. Es decir, que la teoría de la acción comunicativa nos permite una categorización del plexo de la vida social con la que se puede dar razón de las paradojas de la modernidad. Dice enseguida, si partimos de la utilización no comunicativa de un saber proposicional, en acciones ideológicas, estamos tomando predecisión en favor de un concepto de racionalidad cognitivo-instrumental que a través del empirismo ha dejado una profunda impronta en la autocomprensión de la modernidad. Este concepto tiene la connotación de una afirmación con éxito en el mundo objetivo, posibilitado por la capacidad de manipular informadamente y de adaptarse inteligentemente a las condiciones de un entorno contingente. Si partimos, por el contrario, de la utilización comunicativa de un saber proposicional en actos de habla, estamos tomando una predecisión en favor de un concepto de racionalidad más amplio que enlaza con la vieja idea de logos, ¿sí? Recuerden que en la vieja idea de logos están implícitos la idea de los conceptos de razón y lenguaje, ¿sí? Esto es algo que desarrolla mucho Otto Apel, digamos casi insinuando que son inseparables, que la razón es lenguaje y el lenguaje es razón. O sea, no hay una razón prelingüística en esta reflexión de Apel y que Habermas sigue. Entonces, la racionalidad comunicativa, Habermas la liga con el concepto griego de logos. Este concepto de racionalidad comunicativa
posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones, de generar consenso, que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada, se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas. Esta es una aproximación general que apunta al concepto de racionalidad comunicativa. ¿Sí? Está basado en lo que él llama el hecho del lenguaje, el hecho de que tenemos el lenguaje para entendernos. ¿Sí? Dice también más adelante, en este primer tomo de Teoría de la Acción Comunicativa, un mayor grado de racionalidad cognitivo-instrumental tiene como resultado una mayor independencia con respecto a las restricciones que el entorno contingente opone a la autoafirmación de los sujetos que actúan con vista a la realización de sus propósitos. ¿Sí? Tener mejor vivienda, mejor comida, mejor ropa, todo eso se logra mediante racionalidad cognitivo-instrumental. Un grado más alto de racionalidad comunicativa amplía dentro de una comunidad de comunicación las posibilidades de coordinar las acciones sin recurrir a la coerción y de solventar consensualmente los conflictos de acción, en la medida en que esos conflictos se deben a disonancias cognitivas, a que estamos viendo las cosas de modo diferente. Él considera que ese concepto de racionalidad comunicativa, que se refiere a la conexión sistemática de las 4 pretensiones universales de validez, debe ser desarrollado por medio de una teoría de la argumentación. Es importante aquí agregar que Habermas revisa la teoría de la argumentación de Perelman y la teoría de la argumentación de Toulmin y no le parece que sean suficientes porque la de Toulmin está muy cargada de racionalidad lógica y la de Perelman está muy cargada de retórica, mientras que él considera que una teoría de la argumentación general debe incluir la lógica, la dialéctica y la retórica, sin privilegiar ninguna de las 3. Bueno, menciona aquí, paralelo con el giro lingüístico pragmático, se da en el pensamiento de Habermas lo que yo llamo un abandono de la filosofía de la conciencia o de la filosofía del sujeto, que es la manera como él menciona el modo de filosofía que viene por lo menos desde Descartes hasta Husserl, ¿sí? Un modo de filosofía en el cual el filósofo en su cubículo, con su mera autorreflexión, espera resolver todos los problemas del conocimiento y de la humanidad. ¿Sí? Ese es el modelo de la filosofía de la conciencia que será desarrollado por el modelo de la filosofía del lenguaje. Será, reemplazado por una filosofía del lenguaje. Dice, el núcleo racional de estas operaciones miméticas, se refiere a una teoría de la mímesis de Adorno, solo podrá quedar descubierto si se abandona el paradigma de la filosofía de la conciencia, es decir, el paradigma de un sujeto que se representa a los objetos. ¿Sí? Recuerden que en esta época moderna surge, como lo reconoce Heidegger, la teoría del conocimiento, la época de la imagen del mundo. El sujeto se hace una imagen del mundo. La famosa distinción entre el sujeto y el objeto de conocimiento es el paradigma básico de esta filosofía de la conciencia. Bueno, el paradigma de un sujeto que representa a los objetos y se forma en el enfrentamiento con ellos por medio de la acción y se lo sustituye por el paradigma de la filosofía del lenguaje, del entendimiento intersubjetivo o comunicación, y el aspecto cognitivo instrumental queda inserto en el concepto más amplio de racionalidad comunicativa. ¿Sí? Digamos, la racionalidad comunicativa instrumental, cognitiva instrumental, queda como un caso dentro de la racionalidad comunicativa que abarca los otros usos de la razón. Tomo esta cita de una entrevista que comenta Müller-Dum, un autor que
ha publicado este año recientemente una biografía de Jürgen Habermas. Dice Müller-Dum: de este modo, tras la muerte de Adorno, Habermas se sigue aferrando a la idea de una teoría de la sociedad que ofrezca referencias para superar el sufrimiento y la desdicha que resultan de las estructuras de los contextos vitales sociales, pero rebaja las pretensiones que tenía en su primera época, en los años 60, y subraya que la teoría social no puede ser la encargada de superar los riesgos fundamentales de la existencia humana, como la culpa, el aislamiento, la enfermedad y la muerte. Muy bien se puede decir, así se expresa en el 77, que ante la necesidad que el individuo tiene de ser salvado, la teoría social no aporta ningún consuelo. Y yo diría, pues la filosofía, como yo la entiendo, tampoco aporta ningún consuelo. Bueno, esa era básicamente la presentación. No sé cómo estamos de tiempo para ver si es posible responder algunas preguntas. Entonces, podríamos empezar por el chat la pregunta, o si alguien quiere tomar la palabra en este momento, nos vamos turnando. Escucho preguntas. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, un saludo para todos. Les habla Diego Rincón de la Universidad del Quindío, profesor de la Universidad del Quindío. Estoy desde la ciudad de Armenia. Profesor, yo tengo una pregunta y probablemente le va a sonar familiar porque usted ha estado por acá en la Universidad del Quindío y sabe que estamos junto al profesor Jairo Urrea y otros profesores trabajando algo sobre la conversación. ¿Qué opinión le merece a usted que hoy la filosofía pueda pensar la conversación como una noción contemporánea de dialéctica? Obviamente teniendo en cuenta que este todavía es un terreno yermo dentro de la filosofía. ¿Y hasta dónde considera usted que nos puede abonar la teoría de la acción comunicativa de Habermas para desarrollar un análisis conversacional desde la filosofía? Bueno, primero tendríamos que aclararlo un poco sobre la terminología. Habermas algunas veces usa el concepto de conversación, pero a mí me llama la atención que él usa el concepto de conversación como ligado al discurso teórico, es decir, ligado al discurso en el cual establecemos la verdad sobre el mundo objetivo. Yo entiendo más bien que ustedes están usando el concepto de conversación en el sentido en que más o menos se insinúa en Grice, ¿sí? En el famoso ensayo de Grice sobre las máximas de la conversación. Entonces, el concepto que Habermas privilegiaría sería el diálogo, la interacción comunicativa, ¿sí? Y no la conversación. Y él distingue dos niveles. Un nivel que es la comunicación cotidiana, la acción comunicativa cotidiana, en las cuales permanentemente pues, nos ponemos de acuerdo sobre si vamos a comer esto o aquello, si vamos a ver esta o aquella película, en fin, esa conversación cotidiana, esa acción comunicativa cotidiana. Pero más interesante es para Habermas el hecho de cómo resolvemos las diferencias de opinión. ¿Qué procedimientos seguimos cuando en la conversación o en la interacción comunicativa cotidiana surgen diferencias de opinión? Habermas dice, en ese momento tenemos que pasar a un nivel superior de la acción comunicativa, que es la argumentación. ¿Sí? Entonces, él coincide con Van Emeren cuando definen la argumentación como aquella reflexión que es necesario hacer cuando hay diferencias de opinión. Si las personas que interactúan están de acuerdo en lo básico, si en la interacción cotidiana no surgen diferencias de opinión,
entonces no hay argumentación. Puede haber conversación y acción comunicativa, pero no hay argumentación. Entonces él, insisto, digamos, le da más fuerza al hecho de cómo pasamos de la conversación cotidiana a argumentar para defender hipótesis, bien sea en el discurso teórico sobre el mundo objetivo que estudian las ciencias, bien sea en el discurso práctico sobre el mundo social que estudian las ciencias sociales y humanas, y también la moral y la ética, bien sea en el mundo subjetivo sobre nuestro modo de comportarnos ante los demás, de ser frente a los demás, etc. Entonces yo sí pienso que habría que, desde Habermas se podría aportar mucho, pero si uno está dispuesto a concederle a él que una cosa es la conversación cotidiana y otra cosa es la argumentación. ¿Sí? No sé, Uber, si te respondo, pero más o menos por allí iría la respuesta. Bien, muchas gracias. Bueno, cierra el micrófono, por favor. Voy a responder la pregunta en el chat de Harold Mora. Perdón. Harold Mora dice, ¿qué implicaciones pedagógicas se pueden derivar de la teoría de la acción comunicativa? Bueno, yo le recomendaría a Harold primero que leyera mi articulito, que él lo tiene, que se llama Acción comunicativa y acción pedagógica, ¿sí? Pero básicamente lo que allí defiendo es que tanto la teoría de los intereses del conocimiento como la teoría de acción comunicativa han sido usadas para propuestas pedagógicas. Acá en los años 70, cuando el profesor Guillermo Hoyos dirigía el CINEP, otro colega suyo, también ex jesuita, se me escapa ahora el nombre, el profesor Carlos Vasco, publicó un ensayo en el CINEP sobre cómo usar la teoría de los intereses del conocimiento en la pedagogía. ¿Sí? El CINEP ya fue pionero en eso. De hecho, Guillermo Hoyos tradujo a Habermas, por lo menos el artículo de conocimiento e interés, la lección inaugural, mucho antes de que fuera traducido en España. ¿Sí? Lo conocimos primero en Colombia que en España, ¿no? En español me refiero. Bueno, entonces yo te remitiría más bien, Harold, a que leyera ese articulito y lo conversáramos después porque tenemos oportunidad de vernos, pero hay mucho material que cortar y solamente dejaría una idea general. Nosotros los profesores lo que hacemos casi todo el tiempo no es ni ciencia ni filosofía. No hacemos ni discurso teórico, ni hacemos discurso práctico, ni ética ni moral. Lo que hacemos es discurso explicativo. ¿Sí? Cuando yo estoy explicando la filosofía de Platón, no estoy haciendo filosofía sobre Platón. Estoy haciendo un discurso explicativo sobre Platón. O un discurso explicativo sobre la ética de Kant. Un discurso explicativo sobre la física de Albert Einstein. Entonces, esa forma de discurso explicativo está tematizada allí en Habermas, y lo interesante entonces podría ser cómo se relaciona el discurso explicativo que hacemos los profesores por profesión con el discurso que hacen las ciencias, el discurso que hace la moral, etc. ¿Sí? Esa es una pregunta interesante a desarrollar. Bueno, veo otra pregunta aquí en el chat de alguien desconocido. Pregunta, me inquieta si adiosa la filosofía de la conciencia. ¿Quién dialoga? ¿Quién se comunica? ¿Quién actúa? ¿Se puede ignorar que alguien lo conoce? ¿Cómo se logra entonces ignorar al sujeto? Y una vez hay sujeto y autorreflexión, parece que era conciencia. Sí, no, lo que se está diciendo, abandonar la filosofía de la conciencia no es abandonar la conciencia, ni abandonar la filosofía del sujeto no es abandonar al sujeto. ¿Sí? Lo que está es abandonando una forma de hacer filosofía que se centra en la conciencia o que se centra en el sujeto. ¿Sí? Entonces, en vez de centrarnos en el sujeto, Habermas dirá, centrémonos en la intersubjetividad. ¿Sí? Centrémonos en la forma como los sujetos en su intersubjetividad conversan, dialogan, discuten, argumentan,
en la forma como los sujetos llegan a establecer que algo es verdadero, en la forma como los sujetos llegan a admitir que algo es bueno, que algo es correcto.